Ya. ¿Qué quiere decir, doctor? ¿En qué diapositiva está, por favor? Porque si no nos vamos a perder. Ya empezamos entonces, gracias. Ya, a ver. A ver, jóvenes, buenas tardes. ¿No? Les habla el doctor Nelson Vargas y estamos para hacer la clase de anemia en la gestación. ¿Me escuchan? Sí, doctor, lo escuchamos. Ya, bueno, vamos a hablar de lo que es algunos trastornos nutricionales en el embarazo, ¿no? Como el más frecuente es la anemia, ¿no? La anemia en la gestación. Luego vamos a hablar un poco de lo que es la analgesia durante el trabajo de parto, ¿no? Es para bloquear el dolor, básicamente, ¿no? De la gestante. ¿Ya? Vamos a ser breves, ya concisos. ¿Ya? Entonces, nuestro título de la clase es Anemia en la gestación. ¿Ya? Estamos en la primera diapositiva y vamos a decir que la anemia es una disminución de la hemoglobina. ¿Ya? Una disminución de la hemoglobina o el hematocrito por debajo de lo fisiológico. ¿Ya? Entonces, esto sucede por una deficiencia de hierro, ¿no? Deficiencia de hierro o deficiencia de vitamina B12. En realidad hay deficiencia de muchas vitaminas, ¿ya? No solo de lo que es fierro o vitamina B12. Hay deficiencia de calcio, deficiencia de cromo, cobalto, selenio, cobre, zinc. Entonces, en realidad, si nosotros queremos tratar la anemia, que lo que damos es sulfato ferroso, ¿no? Bioral. Pero no estamos tratando, pues, las otras deficiencias. Entonces, es un tratamiento no completo, ¿no? No completo, por lo que el tratamiento debería ser enfocado en función a abrir las necesidades de los otros micronutrientes. Y eso se hace a través de la dieta, ¿no? No se hace con pastillas, ¿no? Ni con otras cosas que nos venden ahí en las farmacias. ¿Ya? Entonces, esto nos va a llevar, pues, a un estado hipóxico, ¿no? Como el glóbulo rojo, ¿no? Se encarga de transportar el oxígeno a través del grupo M, ¿no? De la hemoglobina, donde está fijada. Entonces va a haber una deficiencia de glóbulos rojos y va a deficiencia, por lo tanto, de oxígeno en los tejidos. Entonces, al haber deficiencia de oxígeno, entonces pues, las funciones celulares van a estar disminuidas y la paciente va a presentar síntomas, ¿no? De cansancio, ¿no? Debilidad, palidez, etc. La Organización Mundial de la Salud dice que hablamos de anemia en la gestante cuando tienen menos de 10 gramos por decilitro de hemoglobina. ¿Ya? Menos de 11 miligramos, menos de 11 gramos por decilitro en la gestante, entonces estamos frente a un cuadro de anemia. Y si tenemos el hematocrito, tiene que ser menor a 33%. ¿Ya? En cambio, en una mujer no gestante, hablamos de anemia cuando es menos de 12, ¿no? En el varón, menos de 14. ¿Ya? Anemia fisiológica es la que sucede en el embarazo, ¿no? Cuando, por ejemplo, la paciente, supongamos que ingiere bien sus alimentos, abundantes verduras, frutas, carnes también, ¿no? Entonces, su hemoglobina antes del embarazo está en 13 o 14, ¿no? Pero la gestante sigue comiendo igual y le hacemos un control de hemoglobina al segundo mes del embarazo y nos sale 11, ¿ya? O nos sale ya 11. Y decimos, ya está anémica, dice, ¿no? Ha bajado su hemoglobina. No, no ha bajado, sino que se ha diluido, ¿no? Su sangre, porque ha aumentado más el contenido, el líquido intravascular. ¿Ya? En el embarazo sucede eso. Entonces, eso se llama anemia fisiológica. Pero cuando ya están por debajo de 11, entonces ya no es anemia, sino, bueno, ya es un cuadro de anemia. Pero cuando esté en 12 no está bien anemia, ¿no? Pasamos a la siguiente diapositiva. Vamos a hablar de la clasificación. Pueden haber anemias, ¿no? Adquiridas y las hereditarias. Las hereditarias ya sabemos, ¿no? Trastornos genéticos, ¿no? Que van a llevar, pues, a una malformación del eritrocito
tenemos la talasemia, hemoglobinopatías. Y dentro de las adquiridas, es lo que nosotros, este tema, hoy en día, tenemos las nutricionales, ¿no? Básicamente por deficiencia de hierro. O sea, no comemos suficiente alimentos ricos en hierro, ¿no? Hoy en día está de moda consumir ¿no? carne, sangrecita, ¿no? Para subir la hemoglobina, ¿ya? Pero claro que sube, ¿no? Pero también existen otros alimentos muy ricos en hierro, ¿no? De origen vegetal, ¿no? Como estamos hablando aquí de las lentejas. Comerse un plato de lentejas es como comer un filete de carne. La misma cantidad de proteína, la misma cantidad de hierro, ¿ya? Pero en este caso es muy ventajoso la lenteja porque aparte del hierro tiene, ¿no? Fibra, tiene celulosa que va a ayudar que la gestante no se estreña, ¿no? En cambio la carne va a llevarnos a la constipación, al estreñimiento. No tiene fibra, ¿no? Entonces deficiencia de ácido fólico es otra dentro de las anemias adquiridas, ¿no? Deficiencia de ácido fólico, ¿ya? Y deficiencia de vitamina B12, ¿ya? Existe anemia también por el sangrado, ¿no? Porque existe un sangrado crónico, por ejemplo, en los cánceres, ¿no? Un sangrado crónico, ¿no? Parasitosis, ¿no? Y cuando el sangrado es así, entonces vamos a tener también las anemias hemolíticas o las hipoplásicas, ¿no? Básicamente hipoplásicas se refiere a la formación dentro de la médula ósea. ¿Ya? Pasamos a la siguiente diapositiva. ¿Ya? La disminución del hematocrito, como le habíamos dicho, ¿no? Esa es la anemia. Ahora, bueno, las diapositivas las vamos a pasar después, tenemos problemas aquí. Pero acá vamos a ver básicamente cómo el volumen plasmático a las 20, 30 y 40 semanas se va incrementando, ¿no? El volumen plasmático, ¿ya? A las 20 semanas es más o menos 3.000 mililitros. En la semana 30 aumenta a 3.700 y en la semana 40 a 3.800. O sea, aumenta el líquido dentro del vaso. En cambio, la masa de eritrocitos, ¿no? También aumenta, pero no en esa proporción que aumenta el volumen plasmático. Es por eso que la gestante va a tener una anemia fisiológica por dilución. ¿Ya? ¿Cuáles son los riesgos que nos trae la anemia? Una gestante con anemia. La gestante con anemia, pues, es una gestante de alto riesgo, ¿no? Toda gestante o embarazo de alto riesgo nos trae problemas, tenemos que evitarlo, ¿no? Una gestante de alto riesgo, pues, es mayor de 35 años, cesárea anterior, ¿no? Preeclampsia, obesidad, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Y anemia, ¿no? Entonces, ¿qué nos va a traer? Un parto prematuro. Toda gestante con anemia, su hijo nace antes del tiempo, ¿ya? Nace antes del tiempo, es decir, es un parto prematuro, antes de las 38 semanas nace. Pueden nacer a las 35, 34, dependiendo del grado de anemia. Más anemia, entonces más precoz es el parto. ¿Por qué se produce esto? No lo sabemos. Quizás porque el útero reconoce que el feto está, pues, en una situación no muy buena y lo quiere expulsar para que pueda recuperarse, ¿no? ¿Ya? Entonces, si tenemos un bebé prematuro, vamos a tener la membrana hialina, ¿no? Y la membrana hialina puede hacer que ese bebé fallezca. Es por eso que no podemos permitir que exista una gestante con anemia, ¿no? Tenemos que tratar, y es sencillo. El recién nacido que va a nacer, el feto, es un feto de bajo peso, ¿ya? Un niño de 2 kilos 800, 2 kilos 900, 3 kilos, no pesa más, ¿no? Como les dije, no solamente le falta hierro a esa gestante, le falta todo. La anemia en el embarazo es como la punta del iceberg, ¿no? Solamente viendo la punta del iceberg, pero el resto no lo vemos. Hay una deficiencia de todos los nutrientes. Y eso se puede solucionar solamente dando una dieta adecuada, ¿ya? Luego, esto también de anemia nos va a llevar a un aumento de la mortalidad materna. O sea, hay más muertes maternas. O sea, por ende ya la gestante
sangra, ¿no? En el parto. Dependiendo, puede ser 400, 500, 600, 800. Si encima está anémica, entonces tiene mucho riesgo de que fallezca. ¿Ya? Entonces, todas las cosas son los riesgos. ¿Ya? Luego, vamos a hablar ahora de la anemia ferropénica. La anemia ferropénica, como su nombre lo dice, es por deficiencia de hierro y es la más frecuente, ¿no? En gestantes, dice que, por ejemplo, en Sudamérica, el 37% de las gestantes sufren de anemia ferropénica. Eleva en el Caribe, ¿no? A 53%. O sea, la mitad de las gestantes en el Caribe son anémicas, ¿no? Sobre todo, y en Centroamérica, el 42%, ¿no? O sea, casi están bordeando el 50% de las gestantes son anémicas, ¿no? Por una alimentación deficiente. ¿Qué son las causas de la anemia? Hay un aumento del requerimiento de hierro en el embarazo. Todos lo sabemos. El feto no le interesa si la mamá tiene reserva de hierro o no, ¿no? Lo único que hace es extraer el hierro que tenga la madre. Si tiene poco, ese poco, ¿no?, se lo lleva. Si tiene buenas reservas, ¿no?, entonces sacará de esas reservas para pasarlo al feto. ¿Ya? Entonces, hay un aumento del requerimiento del hierro durante el embarazo. En el primer trimestre, hay un balance positivo, ¿no? En el primer trimestre del embarazo, o sea, los 3 primeros meses. ¿Por qué? Porque la paciente ya no menstrua, entonces se va a acumular un poco la sangre, ¿no? La hemoglobina no va a disminuir. Pero a partir del segundo trimestre, aumenta ya ¿no?, la expansión de los glóbulos rojos, ¿no?, y el hierro tiene que pasar al feto. Y en el tercer trimestre será mucho mayor, ¿no? El feto ya empieza a captar más hierro, entonces empiezan los problemas, ¿no? A partir de las 30 semanas, más o menos. Por eso que a partir de las 30 semanas se inician ya los trabajos de parto en estas gestantes con anemia. Otro factor que hemos visto es que, por ejemplo, las gestantes que trabajan, que hacen guardias, que trabajan en hospitales grandes, ¿no? Las enfermeras, nos referimos a las obstetrices, ¿no? Trabajan día y noche, hacen guardias, entonces este es otro factor para que también los hijos nazcan antes del tiempo, o sea, parto prematuro. ¿Ya? No solamente la anemia, ¿ya? Eso es lo que hemos visto nosotros. ¿Ya? Entonces, la necesidad máxima de hierro en corto tiempo, ¿no? Se va a ver que la gestante va a necesitar, pues, hierro en abundancia, cantidad para el feto a corto tiempo, ¿no? A partir del segundo trimestre. Necesitamos el hierro para el feto y para la placenta. Necesitamos expansión de volumen sanguíneo materno, ¿no? Y también debemos prever de que este feto, ¿no?, no se complique, ¿no?, aumentando la hemoglobina. ¿Ya? Cuando hablamos de las dietas en el embarazo de una gestante con anemia, podemos decir que ninguna dieta es suficiente si la gestante no tenía reservas. ¿Ya? ¿No? Todos los humanos ingerimos hierro, se absorbe solo el 10%. ¿Ya? Solo el 10% de lo que ingerimos. ¿Ya? Entonces, si no hemos ingerido, pues, hierro en buena cantidad, no tendremos reservas. Y nosotros le vamos a indicar una dieta abundante en hierro, pero esto no es suficiente para los requerimientos de la madre y feto. Vamos a ayudar, sí, un poco, una parte, pero luego los problemas ya van a estar dados, ¿no? Tanto para el feto. Un feto con anemia también tiene problemas neurológicos, ¿no? No se desarrolla bien su cerebro, o sea, las neuronas no tienen un buen desarrollo. Entonces el niño tampoco va a tener un buen desarrollo cognitivo. Más adelante, cuando vaya al colegio, pues va a ser un niño con cierta desventaja, ¿no? Ahora, una mujer no gestante necesita 1,36 hierro, 1,36 miligramos de hierro al día, ¿ya? 1,36, una no gestante.
Pero una gestante, entonces necesitará pues más de eso, ¿no? Más de 1,5, ¿ya? Miligramos de hierro al día. El total de hierro necesitado en el embarazo es de 845 miligramos, ¿ya? El feto y la placenta se van a llevar de esos 845, 350, ¿ya? Bastante. La pérdida durante el parto representa 250 miligramos de hierro que se pierde. Ya vamos en 600. Y las pérdidas basales, ¿no? Representan de 240 miligramos aproximadamente. ¿Ya? Entonces, la mayor cantidad de hierro que necesitamos en el embarazo se va para el feto y la placenta, ¿no? De los 845 miligramos de hierro que se necesita durante todo el embarazo, durante los 9 meses, 350 tienen que irse al feto, ¿ya? En el primer y segundo trimestre del embarazo se debe garantizar pues una absorción entre 5 a 6 miligramos, ¿no? Por día, ¿ya? De 5 a 6, ¿ya? Entonces debemos consumir ¿cuánto de hierro al día para que eso suceda? Debemos consumir entonces diario 50 a 60 miligramos por día. Si consumimos 50 miligramos de hierro al día, entonces el 10% es el 5%, ¿no? Entonces podremos pues garantizar una adecuada ingesta de hierro, ¿ya? Entonces recuerden que solo el 10% se absorbe. Ahora, para que la absorción sea ayudada, sea facilitada, se recomienda ingerirlo con jugo de naranja, ¿no? Jugo de limón. De esta manera el hierro se absorbe un poco más, cierta cantidad más. Facilita la absorción, ¿ya? El ácido cítrico. Bueno, seguimos con la anemia, ¿no? Entonces, una dieta, ¿qué podemos decir a nuestra gestante con anemia? Que coma qué cosas, ¿ya? No vayámonos a la anemia, ya vaya a la farmacia y compre su fierro. No, eso no es así, ¿ya? Lo primero que debemos decir a nuestra gestante con anemia es que debe comer ciertos alimentos. Luego podemos ayudar, complementar con los suplementos hematínicos, ¿no? En este caso sulfato ferroso. No hay que decir, bueno, usted siga comiendo igual, pero toma hierro y su problema se va a arreglar. No. Siempre primero es la dieta. Luego le ayudamos con los suplementos, ¿ya? En cambio, miren acá, ¿qué debemos decir a nuestra gestante con anemia? Que coma ostras. Bueno, un poco difícil de conseguir ostras, pero las ostras son las que más hierro tienen, ¿ya? 3 de ostras, por ejemplo, tienen 13 miligramos de hierro, el más alto valor de todos los alimentos. Luego está el hígado. El hígado sí es accesible, ¿no? Entonces, el hígado de res, igual. 3 onzas nos aportan 7 miligramos. ¿Ya? Entonces, de lo que es accesible, nosotros podemos decir que entonces que consuma hígado de res. ¿Ya? Hígado de res. Diario. ¿Ya? Bueno, nos hablan de que el hígado de res es rico en hierro, buen aporte de hierro, ¿no? Pero también, pues, en el hígado se acumulan, ¿no? Los insecticidas que ha comido, ¿no? Esa vaca, ¿no? ¿Por qué? Porque come alfalfa con insecticida, ¿no? Funigada, ¿no? Eso se va a acumular. También estamos ingiriendo esos tóxicos, ¿no? ¿Ya? Bueno, pasando a lo que es los vegetales, ¿cuál es el fruto que tiene más hierro? Las nueces. Media taza de nueces tienen 3.7 miligramos de hierro, ¿ya? La mitad del hígado de res. Pero la ventaja de esta nuez es que no tiene esos insecticidas, esos productos tóxicos que pueden producirnos cáncer, ¿no? Luego los garbanzos.
¿ya? 3 miligramos de hierro. Media taza de garbanzo, ¿no? 3 miligramos de hierro. Las espinacas, miren, escuchen. Media taza de espinacas, 2.4 miligramos de hierro. ¿Ya? Aparte que la espinaca nos va a proporcionar pues calcio, magnesio, zinc, vitamina B1, B2, ¿no? Vitamina A, B, C, infinidad. Antioxidantes, ¿no? Todos hoy en día necesitamos ingerir abundante cantidad de antioxidantes para tratar pues el proceso inflamatorio generalizado que todos tenemos. Si no tratamos el estrés oxidativo, ¿no? Que se genera en la mitocondria, entonces van a venir las enfermedades como la diabetes, la hipertensión, el Parkinson, el Alzheimer, el cáncer también hoy en día está calificado como una enfermedad metabólica. Ya no una enfermedad genética, sino una enfermedad metabólica. ¿Ya? Entonces los radicales libres de oxígeno que se liberan cuando se produce la energía en la mitocondria deben ser bloqueados. ¿Cómo lo bloqueamos? Con los antioxidantes. En este caso, ¿no? Están en todas las verduras, en todas las frutas. Es por eso que una gestante debe ingerir abundante cantidad de verduras y frutas, ¿no? Para evitar sobre todo la preeclampsia, que es otra enfermedad también producida por el estrés oxidativo. ¿Ya? Y el maní, por ejemplo, tiene, media taza de maní tiene 1 miligramo de hierro. Entonces, nuestra recomendación ha de ser que la paciente consuma nueces, garbanzos y espinaca. ¿Ya? Y también quizás hígado, ¿no? Pero de un animal pues, que no, no haya consumido su alimento con insecticidas. ¿Ya? Cuando la gestante está anémica, tenemos que indicarle 100 a 200 miligramos de hierro 2 veces al día, algunas veces 3, pero esto, miren, si nosotros le damos a la gestante, así, esa gestante se va a estreñir, porque el hierro estreñe. Entonces, estamos solucionando un problema, pero estamos generando otro, ¿ya? Pero si nosotros damos en nuestros alimentos el hierro, entonces no vamos a generar ese tipo de problemas, ¿ya? Entonces hay que optar siempre por los alimentos, ¿ya? La principal dieta, ¿no? Para solucionar los problemas anémicos en el embarazo, había un maestro que nos decía que era la vitamina O, ¿no? O de olla, ¿ya? Entonces, ingerir alimentos ricos en hierro. Luego, por deficiencia de folatos, también tenemos deficiencia por deficiencia de ácido fólico y vitamina B12. Es la segunda causa de anemia, ¿ya? Entonces, esta anemia es megaloblástica y macrocítica. Los eritrocitos van a ser grandes, ¿ya? Megaloblástica, ¿no? Son eritrocitos, pues, con deficiencia de hierro. Requerimientos de ácido fólico en la gestante, 0,15 gramos por día, ¿ya? Y si hacemos un análisis de los folatos en sangre, su valor debe ser de 2,7 ¿ya? Hasta 17 nanogramos por mililitro, ¿ya? De vitamina B12, su valor normal debe ser de 200 a 900 picogramos por mililitro. Entonces, si hacemos este dosaje, que no se hace hoy en día, ¿no? En nuestras gestantes no se hacen estos análisis. A lo mucho se hace una hemoglobina, hematocrito y decimos que está con anemia. Pero no sabemos si es por deficiencia de ácido fólico, por deficiencia de vitamina B12 o por deficiencia de hierro, ¿no? Entonces debemos incluirlo en nuestro control prenatal. Tener cuidado con los anticonceptivos, los anticonvulsivantes, el alcohol, ¿ya? ¿Por qué? Porque si nosotros hemos tomado anticonceptivos antes del embarazo, han llevado al mínimo nuestros contenidos ¿no? dentro de nuestras células de ácido fólico, ¿ya? Y de vitamina B12. Entonces es un riesgo que una gestante, ¿no? Se haya embarazado tomando anticonceptivos. O si una mujer quiere casarse, dice, he tomado anticonceptivos un año, quiero embarazarme el siguiente mes, y deja ese mes y el siguiente mes se embaraza. Entonces la paciente tendrá mucho riesgo de tener problemas, ¿no? De anemia, porque ha estado usando anticonceptivos, los cuales han llevado al ácido fólico y la vitamina B12 a valores mínimos, ¿ya? Igual los anticonvulsivantes, gestantes con convulsiones, toman, ¿no? Convulsivantes, ¿no? Ácido valproico, carbamazepina, etcétera. Mucho cuidado, ¿ya? Y alcohol, bueno, ¿no? ¿Cuáles son las fuentes de folatos, de ácido fólico? ¿Ya?
Las fuentes de ácido fólico están en las verduras, pero tienen que ser verdes, ¿ya? Espinaca, brócoli, lechuga, ¿no? Etcétera. También están en los cereales, ¿no? Ya conocemos todos los cereales, y también en las vísceras, ¿ya? Pero tengan cuidado, el ácido fólico, si nosotros lo sometemos a una cocción, que es a 100 grados, se destruye, ¿no? No hay ácido fólico en nuestra dieta, ¿ya? Entonces, pero esto no nos lo dice, nadie nos ha dicho que si vamos a consumir ácido fólico, que sea crudo. Nadie nos dice, ¿no? Pero el ácido fólico es muy sensible a la calor. Entonces, si vamos a querer que nuestro embarazo vaya bien todo, tenemos que ingerir nuestras verduras crudas, ¿ya? Frescas. Los cereales, bueno, hay que cocinarlos, pero el origen del ácido fólico tiene que ser en las verduras, ¿ya? Las vísceras, yo como mi hígado, pues ahí está el ácido fólico, sí, está, pero la víscera tienes que cocinarla. Entonces, cuando la cocines y la ingieras, ya no vas a tener nada de ácido fólico, ¿ya? La vitamina B12, igual. Pacientes gastrectomizados, por ejemplo, ¿no? Los que son muy obesos, ¿no? Se hacen una lavanda gástrica. Y entonces van a quitar, pues, de nosotros el factor intrínseco, que es para que se absorba la vitamina B12. Entonces estos pacientes van a tener deficiencia de vitamina B12. ¿Ya? Está presente, pues, en los huevos, dice, en las carnes, en los lácteos, la vitamina B12. Pero todo eso está cocido. No vamos a comer un huevo crudo, no vamos a comer la carne cruda, y la leche tampoco se la consume cruda. Por lo tanto, también no hay vitamina B12 en esos alimentos cuando están cocidos. ¿Dónde va a estar? Igualmente, otra vez regresamos a las verduras de hojas verdes, a las frutas, pero frescas, ¿ya? Cuando hay deficiencia de ácido fólico, vamos a tener alteraciones del tubo neural, espina bífida, ¿no? Anencefalia, labio leporino, paladar hendido, y también anomalías de las vías urinarias, ¿no? Está muy relacionado, ¿no? Entonces, la dosis de ácido fólico debe ser 0,4 miligramos al día, pero no hay que darlo durante el embarazo, sino 3 meses antes, ¿ya? 3 meses. Ahora, si la gestante ha comido abundante verduras, frutas, entonces ya no será necesario que 3 meses antes tome ácido fólico, ¿no? Porque ya está, pues, ya está con buenas reservas, ¿ya? Bueno, ahora vamos a pasar a lo que es la analgesia regional en el embarazo. Muchas gestantes no quieren sentir el dolor del parto y dicen, no, póngame anestesia, ¿no? Y en los hospitales no ponemos, ¿ya? Esto más ponen en las clínicas, ¿ya? En los hospitales no, porque es muy tedioso, no hay un personal, tiene que estar un anestesiólogo ahí para que ponga la anestesia, ¿no? Raquidia regional. Pero el anestesiólogo está para la de operaciones, no está para sala de partos. No tenemos un anestesiólogo en sala de partos. Tenemos, pues, un anestesiólogo en sala de operaciones, por lo tanto, esto no se practica en los hospitales. O muy rara vez, algo que sea familiar, pues, de un ginecólogo, de un anestesiólogo, para que se le pueda poner, ¿no?, la analgesia en el trabajo de parto, ¿ya? Esto tiene ventajas y desventajas. Ventajas: no hay dolor. Desventajas, ¿no? Puede haber una infección, ¿no? Una infección del sistema nervioso central, puede haber ¿no?, punción ¿no?, etcétera, con muchas complicaciones como todo procedimiento. Entonces, para poder hacer una analgesia regional durante el embarazo, tenemos que hacer primero una valoración preanestésica. ¿Qué consiste la valoración preanestésica? Tenemos que ver su historia clínica, si tiene antecedentes, ¿no?, qué enfermedades, ¿no? Si tenemos que hacer una exploración física, si se puede poner, ¿no?, la anestesia atrás en la columna, a nivel de L4, L5, ¿no? Y pruebas complementarias al procedimiento, como por ejemplo, tiene que tener unas plaquetas, pues, no menor a 80.000 plaquetas, ¿no?, en su hemograma, si queremos hacerle una punción epidural. Pero si queremos ponerle un catéter,
atrás en la columna para que reciba analgesia en forma permanente, tiene que tener más de 1000. ¿Ya? Bueno, las técnicas anestésicas. Hay inserción, como les comenté, del catéter. Esto se puede colocar cuando la paciente ya entra en trabajo de parto, ¿no? Cuando entra en trabajo de parto, cuando ya hay dilatación. Puede tener una dilatación de 3, 4 centímetros, entonces ya se le pone. No vamos a poner esta analgesia en gestantes que están enfermos, o sea, que están empezando su trabajo de parto. A veces empiezan las contracciones, pero pasan 2, 3 horas, 5 horas y se van las contracciones. Entonces, ¿de más hemos puesto? No. Lo tenemos que poner cuando ya se ha iniciado un verdadero trabajo de parto, ¿no? Es una analgesia epidural, ¿no? De infusión continua, ¿no? Le estamos poniendo, pues, de forma permanente a dosis regular y mínima. Podemos utilizar los opioides, ¿no? Y también, que es epidural, ¿no? Los opioides lo utilizamos ahí donde se pone la anestesia en la columna, ¿no? En nivel L4, L5, ¿no? Esos son los opioides. Pero también podemos darle una analgesia intravenosa. Mucho riesgo tiene la analgesia intravenosa, ¿no? Al feto, después de deprimir a la madre. ¿Cuáles son nuestros opioides? La meperidina. Es la que menor depresión ventilatoria puede producir en el feto. ¿Ya? La morfina también, pero produce mayor depresión. El fentanilo, ¿ya? Depresión neuronal grave. Entonces ya empiezan las complicaciones, ¿no? Entonces, yo quiero que me pongan un OP para no sentir dolor. Ya, fentanilo, pero el niño va a nacer con depresión severa. Entonces, a veces es mejor dejar así, que el parto se dé de forma natural, ¿no? Eso es lo que hay que priorizar, ¿no? Hay que inculcar a las gestantes de que el parto debe ser lo más natural posible. La naloxona podemos utilizar para invertir esta depresión severa del feto. Y la ketamina también la utilizamos. Está reportado que se utiliza, pero es un problema la ketamina. Hay una depresión severa, puede haber paro y muerte. Anestesia regional, ¿no? Esta anestesia que nosotros vamos a poner es regional, ¿no? O sea, es de la cintura, del ombligo para abajo, por eso se llama regional. ¿Produce que el parto no se dé complicaciones de las contracciones? No. No está reportado de que haga que las contracciones sean menos intensas. No está reportado que aumente las cesáreas. No. Pero sí hay que sí están reportadas. En la fase latente no aumenta, bueno, como hemos dicho, no aumenta las cesáreas. Pero en el expulsivo disminuye las ganas de pujar. Entonces, la gestante, cuando está en expulsivo es cuando ya el niño va a nacer, está con 10 de dilatación y entonces la gestante tiene que pujar para que pueda salir. Pero si le ponemos esta anestesia regional, no va a tener ganas de pujar, no va a colaborar y se complica. Entonces, es más complicado, ¿ya? Utilizar estas técnicas para calmar el dolor a la gestante, ¿ya? Yo recomiendo personalmente no usar, ¿ya? Y si no empuja la gestante, no sale el feto. Y al no salir, tenemos que entrar a cesárea, ¿ya? ¿No? La analgesia, la administración de analgesia, básicamente, algunos lo utilizan ya en fase latente con bupivacaína, ¿ya? Otros utilizan un opioide diluido y otros durante el expulsivo, la bupivacaína aumenta en otra dosis, ¿no? Aumenta la dosis. ¿Ya? Cuando hablamos de analgesia epidural lumbar continua, tenemos acá la bupivacaína y el fentanilo. La bupivacaína es de 10 a 15 mililitros de solución al 0,25%. Es una solución continua. El fentanilo, eso es lo más usado, ¿ya? La bupivacaína. La bupivacaína hace que la analgesia demore 4 horas, 6 horas. En cambio,
La cocaína es de acción corta, ¿no? Lo pones y actúa y se corta su efecto también. Entonces tienes que estar poniendo dosis continuas altas. Otro es el fentanilo, que realmente no he visto nunca utilizar el fentanilo, pero también se puede utilizar, dice, ¿no? ¿Ya? ¿Cuáles son nuestros opioides? La morfina, fentanilo y meperidina. ¿Ya? Las complicaciones durante estos procedimientos, como es que puede producir un hematoma, ¿ya? Un hematoma subdural, epidural, dependiendo. Puede producir infecciones del sistema nervioso central, ¿no? Puede producir que aumente quizás la gestante. Al no pujar en el expulsivo, vamos a tener que entrar en cesárea. Y entrar en cesárea, vamos a demorar 15, 20 minutos y va a haber una asfixia fetal, ¿no? ¿Ya? Entonces, esas serían las complicaciones. Bueno, esa es la clase, muchachos. Muchas gracias. Si tuvieran alguna pregunta. A ver, ¿me escuchan? ¿Aló, me escuchan? Sí, doctor, te escucho. ¿Ya? Es lo más didáctico, lo más simple, lo más importante, ¿ya? Para que ustedes se acuerden. Las diapositivas vamos a hacerlo llegar, ¿no? A la señorita Dariela, quien les va supuestamente, ¿no? A pasar, y para que ustedes puedan tener opción a ver y también, ¿no? Para las preguntas del examen. Ya, jóvenes, ¿no hay preguntas? No, doctor, creo que no hay preguntas. Ya, más bien disculpen por esta vez, no sé, hemos tenido este problema, pero vamos a preverlo con mayor anticipación para la siguiente clase. Ya, entonces muchas gracias, les agradezco su atención. Ya, y nos vemos en la siguiente clase. Doctor, no se olvide de detener la grabación. Ya, sí, ya la detuve.